A Nossa Hora é o livro mais recente de Héctor Abad Faciolince, que já anteriormente nos ofereceu outros livros, como Somos o Esquecimento que Seremos. Este é um livro bastante diferente na obra do autor. Héctor, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e por estar hoje aqui connosco. Seja bem-vindo. Graças, obrigado, Io. Este livro, A Nossa Hora, é um livro muito diferente daqueles que o Héctor tem vindo a oferecer aos leitores. É, mais uma vez, um relato em nome próprio de uma viagem a um país em guerra, a Ucrânia. Bem, um país que pouco conhecia antes de ser editado em ucraniano. Sí, es un país que, sobre todo desde Colombia, se ve como un país muy lejano y, sin embargo, cada vez se fue convirtiendo en un país más cercano para mí. Y yo fui a Ucrania simplemente a una feria del libro, era un viaje literario precisamente para presentar El olvido que seremos en ucraniano. Pero este viaje me fue como envolviendo, como si un río me arrastrara y me fuera acercando hacia el corazón de las tinieblas de la guerra, hacia los horrores de la guerra, y terminó en una tragedia. No fue un viaje que yo hice para escribir un libro, no fue un viaje periodístico, no fue un viaje para nada heroico, sino... Aliás, foi um viajante renitente. Sí, exacto, yo no quería ir, pero mis jóvenes editoras vivían ahí sin miedo, y yo no quería reconocer que tenía miedo. Y luego mis acompañantes, una periodista de guerra y un negociador de paz internacional, dos colombianos, me dijeron, tenemos que ir a ser testigos de dónde está verdaderamente la guerra, hacia el Donbass y el Donetsk, las provincias más al oriente de Ucrania. Y se nos quiso unir una escritora muy joven ucraniana, Victoria Amelina, de la edad de mi hija, 37 años, que nos quiso acompañar para mostrarnos crímenes de guerra, lugares de crímenes de guerra concretos de Rusia. Y nada, parecía todo que podía terminar muy bien y terminó muy mal. E terminou mal, com o ataque a uma pizzaria em Kramatorsk, Sí. onde Victoria Amelina acabou por perder a vida. Só conheceu Victoria nessa viagem, Héctor? Sí, yo no la conocía, yo no la había leído, ella tampoco me conocía a mí, no nos habíamos leído. Tuvimos un viaje de 4 días y yo no me imaginaba que iban a ser los últimos 4 días de su vida. Eso se convierte en algo muy importante. Yo vine a volverme amigo de ella después de su muerte, leyéndola, estudiándola, porque cuando ella muere frente a mí en la misma mesa, y como ella se dedicaba a documentar crímenes de guerra, yo sentí la obligación y la responsabilidad absoluta de darle voz a ella, que ya no tenía voz, para denunciar ese crimen de guerra. Ella lo había hecho con colegas escritores, ella había ido a representar a escritores que habían muerto en la guerra, en la invasión rusa a Ucrania, y yo estoy seguro de que si el muerto hubiera sido yo, como probablemente debía haber sido, yo era el más viejo de la mesa, probablemente uno de los más viejos de todo el restaurante. Yo había cambiado de sitio con ella porque soy sordo. Bueno, entonces, en la depresión que siguió a este ataque tan horrible, donde murieron 12 personas instantáneamente. Y Muitos jovens. Muchos jóvenes, sí. 2 gemelas de 14 años que me impresionaron mucho, que estaban con su padre y el padre sobrevivió. Un bebé de 8 meses a que le volaron parte del cráneo, aunque sobrevivió. Bueno, muchos jóvenes. La persona mayor que entre los que murió fue Victoria, 37 años, que murió 3 o 4 días después. Luego me dediqué a estudiarla, a leer todo lo que ella había escrito. Yo estaba en un estado mental raro, de depresión, estrés postraumático. Sentia-se culpado? Sí, me sentía culpable, estaba contento de haber sobrevivido, no puedo mentir, pero al mismo tiempo culpable de que hubieran muerto tantos jóvenes frente a mí y yo, como sin merecérmelo, haber sobrevivido. Tampoco me merecía morir, yo no había buscado esa muerte. Borges decía que cada hombre busca su muerte.
Yo no quería ni quiero una muerte como héroe o como mártir, pero sí la sensación de que mucha gente muere alrededor tuyo por una injusticia te deja con esta misteriosa y rara sensación de que no te mereces estar vivo. Y bueno, si yo fuera pintor, pintaría esas muertes, ese horror. Sí, y bueno, como Sendo escritor tenía que escritor, contarlo. o livro ajudou a ultrapassar? No, el libro fue horrible, el libro me deprimió más, me enfermó más, me hizo sentir mal. Yo no lo escribí para curarme, lo escribí como una responsabilidad. Haberlo escrito sí me ayudó, haberlo escrito me ayudó y me ayudó la vida. Digamos que al final de este libro nacieron mis primeros nietos, unos mellizos, que era como para mí una cosa mágica, una reencarnación de las gemelas que habían muerto. Me casé por primera vez en la vida y este anillo lleva el nombre de Victoria, curiosamente, aunque mi esposa se llama Alexandra, porque era el anillo de mi abuelo, que yo no conocí, y que lleva el nombre de mi abuela, que es Victoria. Ahora entonces yo llevo como si fuera Victoria Melina siempre en mi mano. Hay muchas coincidencias, cosas raras que ocurrieron. Sim, aliás, entre a própria vida, dados biográficos de Victoria Amelina e a sua filha, nomeadamente esta Sí. proximidade nos aniversários, Sí, ellas nacieron en el año de la catástrofe de Chernóbil. que curiosamente fez cair a União Soviética. Sí, que bueno, Chernóbil está en Ucrania, que formaba parte de la Unión Soviética todavía, y las lluvias radiactivas llegaron hasta Italia, donde había nacido mi hija. Bueno, y Victoria nació poco antes de esta catástrofe, mi hija poco después. Y claro, eso hacía que hubiera más coincidencias. Y muchas muy extrañas, que yo tenía la misma edad prácticamente que tenía mi padre cuando lo mataron. Esto también era muy raro, pero como dije antes, yo no quiero un destino como el de él, no quiero una muerte violenta. La de Ucrania es una causa justa, y si me hubieran matado tal vez yo hubiera quedado como alguien que fue a documentar una causa justa, pero no es verdad. Yo no fui heroicamente, yo fui arrastrado por mis amigos, por el destino, por el río de la historia. Y no sé, a mí me pasan cosas. La muerte siempre me pasa muy cerca Verdade, y no me aliás, mata. conhecemos um pouco a sua vida através do Somos o Esquecimento que Seremos, a morte do seu pai, o assassínio do seu pai. O Héctor teve a sua vida em risco e agora aceita este convite para ir à Ucrânia, uma zona de guerra, e aceita ir até Kramatorsk, que na altura ficava a cerca de 10 quilómetros da zona de conflito armado. Sí, como 18, pero bueno, cerca. Exato. También en este libro cuento Sim. de una operación a corazón Salve o meu abierto que había coração, tenido tudo está antes. bem. Entonces, Exato. bueno. No final disto tudo, o que é que estas experiências lhe ensinaram, Héctor? Estas experiências sempre tão próximas da morte no limite. Me enseñaron claramente que yo prefiero morirme como mi madre a los 96 años, con ganas de seguir viviendo, de viejo, y no como mi padre. Admiro mucho su muerte heroica, admiro mucho su valor, su valentía, su lucha por causas completamente justas, por la educación, la salud, la justicia, contra la violencia. Pero yo no soy un activista, yo soy solo un escritor. Esa no era mi muerte, esa no era la muerte que yo merecía, en el sentido de que yo no soy un periodista de guerra, no soy un hombre valiente, no soy un hombre que se dedica a documentar la guerra. Estoy completamente en contra de la invasión de Putin a Ucrania. Esto sí, pero con mis escritos. Yo no soy un hombre de acción, yo soy más una persona de vida más contemplativa que de vida activa. Lo mío es la escritura. Entonces, también quería dejar claro en este libro que esto me pasó. No me pasó heroicamente, me pasó cobardemente. Yo me alejé de ahí de inmediato. Mis amigos se quedaron con Victoria socorriéndola. Yo me fui porque sabía que los rusos tiran dos bombas o dos misiles al mismo sitio. Mientras yo me alejaba, cayó otro misil que afortunadamente no dio en el blanco para rematar a los heridos o matar a los socorristas, como suelen hacer
el ejército de Putin, pero es lo que es. Yo soy así, desgraciadamente. A pergunta é quase obrigatória. O que pensa Héctor sobre estas negociações de paz ou sobre aquilo que se sabe sobre estas negociações de paz entre a Rússia e a Ucrânia mediadas pelos Estados Unidos e também sobre o que está a acontecer na Ucrânia, nomeadamente estas investigações ao chefe de gabinete de Zelensky, um ministro que no fundo já estão a ser investigados por crimes de falsificação, branqueamento, enfim, corrupção, se não estou em erro. Quando lê estas notícias, o que é que passa pela sua cabeça depois desta experiência? Como pasó en Rusia, también en Ucrania, desde la separación de la Unión Soviética, hubo muchísimos casos de corrupción, de muchos gobiernos corruptos. Esto todavía no se ha solucionado del todo allí. Pero lo peor que le ha pasado a Ucrania es la elección de Trump. A partir de la elección de Trump, es de la humillación de Zelensky en la Casa Blanca, del abandono de Trump, de atribuirle la culpa a Ucrania y a Zelensky de la invasión rusa, que es una locura. Es como repetir lo que venía diciendo, bueno, la extrema derecha europea, lo que venía diciendo el mismo Putin. Él asume como propio la misma narrativa de Putin de que esto era culpa de la OTAN y de Ucrania y no de los rusos, cuando Ucrania nunca atacó a Rusia y Rusia fue la que invadió a Ucrania, empezando por Crimea en 2013 y 2014. Y en el plan de paz, lo primero que redactaron los norteamericanos fue exactamente lo que Putin quería. O sea, como dijo Zelensky, esto es como una elección trágica entre perder la dignidad o perder al aliado más importante, al que era el aliado más importante. Pero de todas maneras, Ucrania existe. Ucrania que Putin decía que no existía, que era un país inventado, un dialecto en la lengua ucraniana, que Ucrania era simplemente la pequeña Rusia. Con la resistencia de Ucrania de 4 años, con no haber sido capaz Putin de tomarse el poder, de derrocar a Zelensky, de cambiar el gobierno, ya Ucrania existe más que nunca. Yo creo que no queda duda, aunque le quiten la 1/4 parte de su territorio, Ucrania de ahora en adelante es un país sin duda presente que quería escoger su tipo de vida y le dieron a escoger en las elecciones, prefiere un tipo de vida como la de Europa Occidental o prefiere un tipo de vida como la Federación Rusa. Ellos escogieron un tipo de vida como la de la Unión Europea. Y yo creo que Orbán debería someter a los húngaros a unas elecciones, porque si quiere tener un tipo de vida como la Federación Rusa, debería unirse a la Federación Rusa, que es lo que él más defiende. Pues, y los ucranianos es todo lo contrario. Prefieren un tipo de vida donde no te envenenen, no te maten como a la Politovskaya por denunciar otras guerras, la guerra de Chechenia que también hizo Putin, o como a tantos otros disidentes rusos que están o que se pueda contar a quién están matando. Esto para Rusia también ha sido una tragedia. Ellos han perdido a 500.000 soldados pobres, la mayoría de los soldados son pobres, de repúblicas ni siquiera rusas, de otras etnias, de otras religiones, a los que les pagan por ir a la guerra y morir ahí. É mais do que uma história de vida, é também a história de um país, a história recente de um país que tem marcado a atualidade, a Ucrânia. Tem como título A Nossa Hora, a autoria de Héctor Abad Faciolince. Muito obrigada, Héctor, por ter estado connosco. Obrigado, gracias por invitarme.